Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, como ha anunciado el interviniente, el portavoz de Podemos, no va a haber moción subsiguiente, vamos a aprovechar este turno de fijación de posición. Bueno, en primer lugar, que esta consejera venga sacando pecho a esta Junta General sobre la participación ciudadana que desde su consejería ha practicado a lo largo de los 12 años que lleva responsable, consejera, hay que echarle cara. Hay que echarle cara. ¿Quiere que le recuerde las sentencias judiciales por las que se han... Pero vamos a ver, ¿cómo puede venir aquí a esta Junta a decir que su consejería es ejemplo de participación ciudadana y de información? Hombre, un poquito de respeto, por lo menos a los que estamos aquí. Ya sé que a los que están fuera no se lo tienen, pero a los que estamos aquí, por lo menos, un mínimo de respeto, porque, hombre, algo más o menos sabemos de su historia al frente de esta consejería. Usted ha hablado de la incineradora y lo ha dicho claramente. Ustedes tienden, y lo que pretenden es, si encuentran una alternativa razonable, ¿dónde están? ¿Cuál es lo razonable para usted, señora consejera? Ustedes están trabajando para llegar al mismo punto de partida de esta legislatura y de las anteriores, que es llegar, como ustedes dicen, para que no haga mucho daño al oído, la valoración energética, a la incineradora. Usted habla de conversos y, mire, fíjese, ¿sabe lo que pasa? Que usted y su Gobierno son los únicos que no han cambiado. Es verdad, lo tiene bien, ese es su mérito. No han cambiado porque su pretensión y su política en materia de residuos está claro que está orientada a, al final, poner o al final instalar o implantar una incineradora o una planta de valoración energética, como a usted le gusta decir, para que no moleste mucho a los oídos. Ha hablado de prevención y reciclaje, pero ¿quiere que le diga cuáles son los porcentajes de selectivo con respecto a residuos sólidos urbanos a lo largo de todos estos últimos 8 años, por ejemplo, desde 2008 hasta 2016 o hasta 2015? El 11%, consejera. Y ahora nos viene otra vez con su chisterita, que viene todos los días. Hoy dice que el futuro de los residuos va a ser porque ustedes van a potenciar el reciclaje. Pero si tienen el 11%, el más bajo seguramente de toda España, ¿qué moto nos quieren vender, consejera? Es que no le cree nadie. Y por último, digo, ustedes están planteando la política de parcheado. Ustedes han proyectado o han aprobado un recrecido de un vertedero con un gasto en torno a más de 2,5 millones de euros plurianual. Suben la cuota de basura por encima de lo que estaba de la cota natural de los terrenos colindantes. Están poniendo las bolsas de basura al lado de las puertas de las casas de los pueblos que están alrededor del vertedero. Eso es lo que están haciendo ustedes. Es un parche más, porque lo que ustedes pretenden, el Partido Socialista y este Gobierno, es llevar al límite todo lo que es la cuestión de residuos para al final tener que acabar con la incineradora, que es lo que ustedes pretenden. Sí, ya sé que tienen algún as en la manga para otros millones de metros cúbicos posterior, para seguramente seguir depositando en el vertedero. Esa es la realidad, consejera, y usted nos viene aquí todavía a vanagloriarse de su gestión de estos 13 años también de residuos. Y por último, la soledad de Izquierda Unida. No me da pena de la soledad de Izquierda Unida, pero ¿quién cree que ha mantenido por activa o por pasiva esta consejera desde hace 13 años o esta responsable de los residuos, del medio ambiente y de la contaminación en Asturias, señor Zapico? Hombre, yo ya sé que la soledad no es buena, pero en este caso ustedes siempre han estado acompañando a quien hoy comparece aquí por un desastre de gestión en materia de residuos y del resto de cuestiones que lleva esta consejera. Muchas gracias.